¿Podría decirnos su nombre, su edad y su lugar de origen? Yo soy la doctora Joybel Tadea Jiménez Mogollón, tengo 52 años y soy de Barquisimeto, Venezuela. Le haremos una pregunta sobre su traslado. ¿Hace cuánto llegó al país? Yo llegué a México en el 1 de agosto del 2019. ¿Por qué decidió llegar a México? Pues yo era en Venezuela maestra en la universidad, allá trabajaba en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Y pues estaba contemplando la posibilidad de emigrar debido a la situación económica del país. A pesar de que yo era maestra y tenía una plaza similar a esta, pues solo ganaba mensual el equivalente en dólares a $40 mensual. Era uno de los sueldos más altos de la universidad, sin embargo ese era insuficiente para mi condición y empecé a contemplar la posibilidad de emigrar. Alguien me comentó que había un concurso de plazas en la UABC. Yo entré, hice el procedimiento con el que todos los maestros entramos a las universidades, que es una convocatoria que tiene la universidad. Entré, vi que habían dos plazas en las que yo reunía el perfil, una en humanidades y otra en idiomas. Pues envié mis documentos a humanidades y envié mis documentos a idiomas. En humanidades no me llamaron, en idiomas sí, y pues luego de que me entrevistaron, hicimos todo el proceso, pues me vine a trabajar aquí a idiomas. Tijuana. En realidad yo no decidí, es decir, yo no pensé, ok, yo quiero emigrar a México, sino que fue más que se dio la oportunidad de que yo me viniera y me vine. ¿Tuvo alguna complicación durante su traslado, ya sea por documentos o alguna situación que se haya pues, pasado ahí? Mucho, mucho. Emigrar de manera legal, que tener un estatus legal en un país es muy difícil. Yo me río cuando los mexicanos me dicen, ay no, que los Estados Unidos, yo le digo, eso es porque ustedes son mexicanos. México tiene un proceso bastante poco amigable para la emigración. En mi caso, yo vine con una visa de trabajo. Al principio, la universidad pues no sabía cómo era el procedimiento porque creo que cambió de cuando vinieron los otros maestros extranjeros a cuando yo vine. Y pues sí tomó bastante tiempo, la universidad tuvo que introducir diferentes documentos en el Instituto Nacional de Migración, la universidad tuvo que justificar por qué me iban a contratar a mí y no a un mexicano con mi currículo y con mis títulos. En mi caso, bueno, el hecho de ser doctora fue un elemento a favor porque las universidades necesitan tener doctores. Entonces eso fue como un documento clave para presentar a la UABC, pero luego yo tuve que hacer otros procedimientos en Venezuela. Yo no sé si eso es una pregunta más adelante o te explico de una vez cuál fue todo el proceso legal. Bueno, si quiere, puedo hacerle la pregunta a ver si la puede mencionar Ajá. después. Bueno, y yo, digamos, tengo experiencia porque yo hice proceso para mí y luego 2 años después traje a mi hija también. Uh-huh. Okay, entonces, con las preguntas del proceso de regularización, ¿cómo fue o paso por paso su proceso de regulación migratoria? ¿Como qué documentos, en qué tiempo, los costos? Ok. Primero, como mencioné, el paso cuando uno quiere venir a México por una oferta de trabajo, porque ese es el nombre que tiene, cuando se viene a México por oferta de trabajo, la institución o la compañía que te contrata debe ir al Instituto Nacional de Migración, como mencioné anteriormente, introducir una serie de documentos y justificar por qué le van a dar trabajo a ese extranjero. No es nada más, no, yo le quiero dar trabajo al extranjero. No, el empleador debe justificar. En este caso, la UABC introdujo mis documentos y luego se
emite un oficio y un número. Luego el extranjero, en este caso, yo entré a un sistema que se llama Mexitel. Ese sistema es bastante difícil. Yo no sé si es que está caído, está congestionado, pero es muy difícil que uno logre efectivamente entrar en el sistema a hacer su trámite. Pues yo desde Venezuela tuve que tratar de entrar en ese sistema, que el sistema me desplegara la posibilidad de yo hacer mi solicitud. La solicitud era solicitud de entrevista para ir a la Embajada de México en Venezuela a que me entrevistaran, y al funcionario que me entrevistara estudiar la posibilidad si me aprobaban o no mi visa de trabajo, a pesar de que la UABC me pidió, me quería contratar, porque entre los documentos que la UABC introdujo era un contrato de trabajo donde especificaba bien claro las actividades que yo iba a tener, el sueldo que iba a tener. Igual yo tenía que justificar, convencer y persuadir al funcionario en la Embajada de México para que me aprobaran la visa. Pues después de, no sé, como casi un mes, yo logré encontrar una cita. Fui a la embajada. En la embajada, como dije, me entrevistaron, yo llevé mis documentos, los mismos documentos que la UABC introdujo aquí, los llevé allá. Mi currículo, copié mis títulos, me hicieron la entrevista, qué experiencia de trabajo había tenido yo en Venezuela, etc. Luego yo tuve que esperar casi un mes para que la embajada se comunicara conmigo y me dijera que, bueno, si la visa estaba aprobada o no. En realidad nunca me avisaron. Yo fui al mes, porque yo dije, ya es un tiempo prudencial, fui a ver, me la aprobaron o no, ok. Me entregaron mi pasaporte, yo lo revisé y tenía una visa estampada. Esa visa solamente me permitía a mí entrar a México. Esa visa no me permitía trabajar. Luego, cuando yo llegué a México, yo tuve que ir al Instituto Nacional de Migración e identificarme. Yo dije, miren, yo soy Joybel Tadea Jiménez Mogollón, la UABC me contrató, mostrarle la carta y vengo a regularizar mi situación. Ellos revisaron mi visa, la forma migratoria que le dan a los extranjeros en los aeropuertos. Yo entregué esa forma migratoria y la pegaron en mi expediente, me tomaron las huellas, me entrevistaron, luego me dieron cita para otro día. El otro día fui a que me tomaran la fotografía y luego tenía que esperar a que me dijeran cuándo estaba listo mi documento de identificación. Con eso me asignaron un CURP. Con ese CURP luego yo tuve que registrarme en el SAT y tuve que darme de alta en el Instituto ¿De contribuyentes? Mexicano, no, el Instituto Mexicano de Seguro Social. Okay. Para nosotros trabajar en la universidad tenemos que estar registrados en el SAT y tenemos que estar registrados en el Seguro Social antes de empezar a trabajar. El proceso en sí me pareció complicado porque uno diría que si a uno le dan trabajo ya te deben dar tu documento, pero no es así. Incluso en el aeropuerto, cuando yo llegué al aeropuerto de Ciudad de México, porque yo volé con múltiples escalas, cuando llegué al aeropuerto de Ciudad de México, el funcionario me decía que por qué yo no traía un boleto ida y vuelta, que por qué no esto, por qué lo otro. O sea, me estaban haciendo las mismas preguntas que hace un funcionario de migración Estados Unidos cuando llega un extranjero. Exactamente las mismas preguntas. Honestamente, no sé si es que eso es natural en México, de que sigan el mismo como modelo de los Estados Unidos, porque yo he viajado a otros países y no me habían hecho tantas preguntas. Y pues bueno, ese fue el caso de mi proceso. En el caso de mi hija, yo lamentablemente no me la pude traer mientras ella era menor de edad. México solamente hace reunificación familiar de hijos que sean menores de edad. Es diferente de Estados Unidos, que hasta los 21 años se puede hacer reunificación familiar. En Europa
No hay edad para hacer reunificación familiar de hijos. México sí. Si tú no haces reunificación con tu hijo que es menor de edad, ya luego no lo puedes hacer. En el caso de mi hija, me la traje ya siendo mayor de edad, pues me la tuve que traer como estudiante. Mi hija estudia aquí en la UABC, en la Facultad de Idiomas, pues el proceso de ella fue más difícil todavía que el mío. ¿Cómo hice yo para traerla? Para el caso de los estudiantes tienen que tener una carta de la universidad donde van a estudiar que especifique cuándo van a empezar a estudiar y hasta cuándo van a estudiar. Okay. Eso es algo que es bastante como incómodo porque ¿qué tal si el estudiante reprueba? No se va a graduar en el tiempo que dice, pero la carta debe decir eso. Va a empezar en esta fecha, va a terminar en esta fecha. El estudiante tiene que demostrar que tiene dinero para vivir. En mi caso, como la iba a mantener yo tuve que presentar, mejor dicho, ella tuvo que presentar allá en la embajada de México en Venezuela, ella tuvo que presentar estados bancarios míos de 3 meses, mi constancia de trabajo y no recuerdo qué otro documento mío, mi documento mexicano, tuvo que presentar ella. La primera vez que fue a la entrevista le negaron la visa. Ella ya tenía cupo en la universidad y ella no se pudo venir cuando le tocaba empezar, que era en el semestre del el 1 de febrero. Ella no se pudo venir en ese semestre porque le negaron la visa. Y le negaron la visa porque dijeron que era sospechoso el sueldo que tenía. Yo pienso que los estudiantes, los funcionarios de esa embajada no saben cuáles son los sueldos de los maestros de las universidades. Yo con el tiempo fue que aprendí que depende del estado, los maestros tienen un salario distinto, no es igual en todo México. Entonces ellos como que le empezaron a cuestionar a mi hija que por qué yo tenía esos ingresos, que qué hacía yo en la universidad para que tuviera ese ingreso, porque ellos decían que era mucho dinero. En realidad no es mucho dinero, o sea, yo gano lo mismo que puede ganar aquí cualquier maestro. Pero eso fue lo que ellos dijeron. Y también pues ustedes saben que en la UABC todos los documentos uno los tiene en un sistema y uno los ocupa y los imprime. Pues ellos no lo aceptaron porque no tenía un sello así húmedo. No le aceptaron mi constancia de trabajo por eso. Ustedes saben que en los bancos no te dan ningún papel, sino que todo lo sacas tú de un sistema. Pues ellos también le rechazaron eso porque en el banco no tenía eso. Pues pasó todo eso. Fue tan difícil como yo le estoy diciendo. Yo estuve, no sé, como 2, 3 semanas que me levantaba en la madrugada. Me levantaba a la 1, me levantaba a las 2, a las 3, a las 4, hasta que podía encontrar una cita ahí en ese sistema. Y ya luego, bueno, no se la dieron la visa. Ya luego yo tuve que viajar a Venezuela meses después y le envié un correo electrónico al cónsul de México en Venezuela y le expliqué la situación, que mi hija ya había ido a una cita, que no se le habían aprobado la visa por esto, por esto, por esto, y yo en esa oportunidad pues busqué mi constancia de trabajo con el sello húmedo, fui al banco, me sellaron todas las páginas y me las firmaron. Yo llevé esos documentos como ellos los habían pedido y pues nada, en ese día, a mi hija el mismo día sí se la dieron. A ella sí fuimos a la entrevista y mira, cuando mucho esperó media hora para que se la dieran. De una vez se la estamparon. Ella fue lo contrario. O sea, al principio el proceso fue como muy difícil, pero se la dieron más rápido. Luego, cuando vinimos a México, fuimos al Instituto Nacional de Migración y en el mismo día le dieron su identificación. Para ella sí fue más rápido, pero yo pienso que es que los procesos han ido cambiando. La experiencia de mis amigos aquí en México, yo tengo amigos venezolanos, aquí ellos se han regularizado pidiendo asilo, el proceso de ellos ha sido completamente distinto. Yo estoy contemplando la posibilidad de nacionalizarme, de hacerme mexicana, pero primero tengo que tener 5 años, todavía no tengo 5 años viviendo aquí. Ya tengo residencia permanente, eso sí, digamos que fue fácil, porque yo simplemente dije, no, mire, ya yo tengo 4 años trabajando en el mismo sitio
y me dijeron, vamos a darle la residencia permanente. Pagué, Ujú. no es barato, honestamente, todos los años yo debí ir a renovar mi permiso de trabajo. El permiso de trabajo cuesta casi 4.000 pesos. Eso fue algo que yo pagué todos los años. En el caso de mi hija, que es estudiante, ella sí no paga su permiso, pero ella sí también tiene que ir todos los años a renovarlo. Y ya la nacionalización, tengo entendido que hay que pagar 8.700 pesos, Ujú. además de otros documentos que uno tiene que sacar. Entonces, personalmente, yo pienso que no es fácil vivir de manera regular en México. Los que vienen así por frontera y se quedan, bueno, ignoro cuál es la historia, pero para mí yo tuve que sacar bastantes documentos para eso. ¿Cómo fue el trato del personal de migración durante su proceso? Las instituciones. Pues hay una funcionaria en el Instituto Nacional de Migración que todas las veces que ella me ha atendido mal. Todas. Es más, el año pasado me hizo llorar. Por eso les digo todo. Porque me maltrató muy feo. Ella. Sí. Pero hay otro personal que tiene un trato, digamos, neutral. No te trata bien, no te trata mal. Te trata con respeto. Y también hay un señor aquí en el Instituto Nacional de Migración que da información. Él es una persona muy amable y te orienta claramente, te dice ta, 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 ta. Yo tuve la oportunidad de ir el año pasado con mi novio, bueno, mi prometido es canadiense. Y pues, si nosotros somos una familia multicultural, y también fuimos a regularizar su situación y el señor le explicó muy amablemente, mira, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, lo que más les convenga a ustedes hacer. Y pues bueno, pues yo creo que es como todo, hay personas amables y no, el Instituto Nacional de Migración. ¿Qué consejo le daría a otras personas extranjeras que consideran regularizar su situación migratoria en México? Pues personalmente yo estoy en franco desacuerdo con que las personas lleguen como turistas a un país y se queden de manera ilegal. Yo estoy en franco desacuerdo, yo considero que eso es un delito. Yo sé que la realidad de cada persona para emigrar es distinta. Yo afortunadamente tuve la oportunidad de llegar con trabajo, algo que no mucha gente lo hace. Evidentemente que la mayoría de las personas emigran por necesidad. Y bueno, de acuerdo a las estadísticas de la organización internacional que hace investigaciones sobre migración, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, creo que es una división de la ONU. Ellos mencionan que a nivel mundial, México es el tercer país donde su población emigra más. El tercer país donde su población emigra más. Viviendo en México, yo comprendo por qué los mexicanos emigran y de diferentes modos. Yo como ciudadana, como ser humano, yo no emigraría ilegalmente. O sea, yo no haría eso de cruzar la frontera con un coyote o caminar el Darién, que es lo que la mayoría de los venezolanos que están actualmente en México han hecho. Se han venido caminando de Venezuela, Colombia, la selva del Darién, que es una de las selvas más peligrosas que hay, y luego Panamá y todos los países de Centroamérica hasta llegar aquí a México. Yo honestamente no le aconsejaría a nadie que hiciera eso. El consejo que le daría a las personas es que se informe primero, que haga un poco de investigación. Primero, que esté consciente qué sacrificios está dispuesto a hacer, porque el emigrar es sacrificio de diferentes aspectos. Primero, el sacrificio que quiere hacer, si está dispuesto a irse a vivir solo a otro país o quiere vivir con la familia. Eso es primero. Otra, el sacrificio de dejar de ejercer su profesión, porque la mayoría de los emigrantes les pasa eso. Mis amigos venezolanos, ninguno
de los que están aquí en México, solamente 2 ejercen su profesión porque llegaron como yo, con visa de trabajo. Todos los demás, yo tengo amigos que son abogados, ingenieros, están haciendo ahí, el abogado pone extensiones, ok, la otra trabaja en sobre ruedas, o ese es otro consejo. Consejo 1, que analicen si quieren emigrar solo o con la familia, si quieren sacrificar eso, si están dispuestos a trabajar en lo que se les presente. Si no les importa tener al principio una situación ilegal, si no les importa dormir en el piso, en una casa de tabla. Primero que se concienticen qué sacrificios están dispuestos a hacer. Otra, qué herramientas tienen para sobrevivir en un país extranjero. Si tienen una profesión que la van a poder ejercer en cualquier lado. Por ejemplo, los abogados no pueden ejercer su profesión en países extranjeros. Bueno, eso lo saben ustedes. Ok, que estudien, o sea, su profesión, en qué país la pueden ejercer si hay demanda en ese país. Otra cosa es el idioma. Mucha gente migra y no se pone a pensar en el idioma. El idioma es un aspecto muy importante cuando uno emigra. Yo vivo en un país de habla española como Venezuela y yo tengo problemas de comunicación porque la manera como nos comunicamos los venezolanos es muy distinta de cómo se comunican los mexicanos. Sí. Entonces, esa es otra. Otro consejo de que se olviden que en su país de origen tenían un estatus y que van a tener el mismo estatus en el país a donde migren. Eso se tienen que olvidar, porque ni yo, que salí de una universidad a trabajar en otra universidad, tengo el mismo estatus que tenía allá. Esa es otra cosa. Y un consejo que eso lo aprendí yo con el tiempo, que al principio escuchen más y hablen menos, para que puedan empezar a entender la cultura del país donde viven. Bueno, esos son los consejos que yo les daría. Sí. Por último, ¿cómo fue su experiencia al conocer la cultura mexicana? Eso es interesante. Yo trabajo aquí en la Facultad de Idiomas y una de las cosas que nosotros le debemos enseñar a los estudiantes es un concepto de cultural awareness, que yo no sé si ustedes están conscientes de eso, de los conceptos de cultural competence y cultural humility. Esos conceptos, cultural competence, tiene que ver con el hecho de que uno debe procurar aprender la cultura del país donde uno está. Cultural humility es el concepto de que por más que uno trate de entender el país donde uno está, uno seguirá metiendo la pata infinitamente, porque no es igual llegar y tratar de entender que nacer y tener toda una idiosincrasia desde el principio. Entonces, una cosa es la percepción que yo tenía de la cultura mexicana como turista, y otra cosa muy distinta es uno ya vivir. La percepción que tenemos los extranjeros de México es la siguiente, y le digo los extranjeros porque es la percepción que yo tenía, la percepción que mi novio tenía antes de vivir en México, es la percepción que tienen diferentes maestros con los que yo hago trabajo de investigación. Yo he tenido oportunidad viviendo aquí en México, de hacer trabajo con maestros de Hong Kong, Chile, Estados Unidos, pero Estados Unidos frontera con Canadá, maestros de Canadá y de Brasil, y la percepción que nosotros tenemos de México es así como el video ese que hay en YouTube de que México es burro, cactus y alguno que otro nopal. Esa es la percepción que nosotros tenemos de México, y ese no es México. O sea, la percepción que nosotros tenemos de México es que hay un mariachi en cada esquina. Eso nada más pasa en la Plaza Garibaldi, que todos hablan, órale, manito. Yo eso también le he explicado a la gente. Mire, los que hablan con ese acento que uno piensa que es México, los chilangos. Esos son los únicos que tienen ese acento. Aquí la gente no tiene ese acento. Mariachi, nosotros no vemos aquí mariachi. Entonces es como un choque de lo que uno piensa
que es el país, y lo que uno percibe del país como turista, que es distinto ya cuando está viviendo en el país. Uno piensa que los mexicanos son, todo alboroto. No, los mexicanos no son todo alboroto. Nosotros los venezolanos somos más alborotados que los mexicanos. Los mexicanos son más discretos, más reservados, sobre todo con su vida, con los temas de conversación que hablan. En el caso de los canadienses son como los venezolanos, que son muy abiertos. O sea, ustedes se sientan con un venezolano 1 hora y en 1 hora van a saber toda la vida de las personas, cuántos novios tuvo, etcétera, cuánto dinero gana, cosas que los mexicanos no hacen. O sea, los mexicanos son más reservados con su vida privada. Y nosotros, los extranjeros, tenemos una percepción errada con respecto a los mexicanos. Y yo considero que eso viene, la percepción errada, de lo que presentan las telenovelas, de que es México. México no es como las telenovelas. Ustedes como mexicanas probablemente no se sienten identificadas con los personajes de las telenovelas. Y bueno, pues es como los estereotipos que hay. Y pues para mí, que se me hizo difícil aquí en México, se me ha hecho difícil eso, cómo comunicarme de manera efectiva y que la gente no piense que los estoy regañando por mi tono de voz, que no piense, porque eso es otro, que uno piensa, que los mexicanos no son gritones, los mexicanos no son gritones, no. Es más, a mí a veces me cuesta escuchar a mis estudiantes porque susurran. Yo digo, mira, hable más fuerte que usted va a ser maestra, proyecte la voz. Y pues sí, eso de que es difícil porque uno tiene estereotipos con respecto a ciertas nacionalidades que no es así. Es distinto el país que uno conoce de turista, el país que uno conoce por lo que presentan las telenovelas y las películas, muy distinto el país en el que uno vive. ¿Había visitado México antes? Sí, había venido de turista en una oportunidad y cuando estaba haciendo el doctorado yo vine de estancia de investigación a 3 lugares distintos en 3 universidades distintas. Estuve en el 2011, en UABC Mexicali. No, mentira, vamos a regresar. En el 2011 estudié en el TEC de Monterrey, en el campus Puebla. La gente en Puebla es muy distinta. Puebla como ciudad es muy distinta, tiene un comportamiento como ciudad distinto. Sí. Puebla es una ciudad calma, a quien no le gusta el estrés debe vivir en Puebla. Estudié en un semestre en UABC Mexicali, pues Mexicali es otra realidad distinta a Tijuana, a pesar de que es Baja California. UABC Mexicali es distinta a UABC Tijuana. Y estudié en el 2013 en la Universidad Autónoma del Estado de México en Chalco. Chalco, no creo que haya una ciudad más fea que Chalco. Valle de Chalco es muy fea, es muy peligrosa y pues una dinámica. Y sí, las personas de esas 3 ciudades son muy distintas. Y la vida universitaria en esas 3 ciudades es muy distinta. También, honestamente, la vida universitaria en Chalco fue la que más me gustó. Sí. Pues sería todo. Muchísimas gracias.